Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y en esta hora yo quiero ir contigo a la carta de Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. En la carta de Juan, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, encontramos una invitación a contemplar el amor insondable de Dios. El amor insondable que el Padre nos ha concedido. El apóstol Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y estas palabras, hermanos, no solo nos instan a reflexionar sobre la magnitud del amor divino, sino que también nos revelan nuestra identidad y nuestro propósito como hijos amados de Dios. Por eso es que el amor de Dios no puede ser comprendido en su totalidad por nuestras mentes finitas, pero sí podemos vislumbrar destellos de la grandeza del amor de Dios a través de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios podemos ver el amor de Dios manifestado a plenitud. Podemos también entenderlo a través de la experiencia de nuestra vida diaria, donde tú y yo hemos sido testigos presenciales del amor de Dios por nuestra vida. Si vamos a la narrativa bíblica, vemos cómo el amor de Dios se manifiesta de diversas formas, tanto en la creación del mundo como en la redención a través de Cristo y en la relación íntima de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios desea tener una relación con cada uno de nosotros. Por eso, desde el amanecer, hermanos, desde la creación, el amor de Dios ha estado presente, tejiendo los hilos de la vida, sosteniendo el cosmos con su mano poderosa. Si vemos el relato de Génesis, vemos que nos presenta a un Dios que en cada momento, con cada palabra pronunciada, infunde amor y propósito en la creación. Desde la luz que separa las tinieblas hasta el hombre que fue formado a su imagen. Vemos ahí el amor divino manifestándose en cada detalle. Qué bueno que tú y yo podemos contar con ese amor del Padre que desde el principio creó a este mundo, nos creó a nosotros, pero que desde la eternidad ya nos había escogido y nos había seleccionado para un plan eterno en Jesucristo. Por eso es que por el amor de Dios, hermano, tenemos que entender que el amor de Dios no se limita a los momentos de gloria y perfección. ¿Por qué? Porque también se manifiesta en los valles oscuros. ¿Entiende? El amor de Dios, hermano, qué bueno es Él. El amor de Dios es maravilloso, porque no solamente se limita a esos momentos buenos, a esos momentos especiales, sino que el amor de Dios también está presente en los valles oscuros, en los valles donde hay luchas, en los valles donde hay situaciones difíciles. En esos momentos en los cuales tú y yo pasamos por momentos de prueba, ahí también está manifestado el amor de Dios. Si vamos a los relatos del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios ha caminado junto con su pueblo en medio de las grandes victorias y en medio de las grandes derrotas, y siempre ha mostrado compasión, siempre ha mostrado paciencia, siempre ha mostrado su fidelidad inquebrantable. Por eso es que tú y yo tenemos que entender que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que está con nosotros en este tiempo, el mismo Dios que nos da la victoria, el mismo Dios que permanece fiel, el mismo Dios que tiene paciencia, el mismo Dios que tiene compasión hoy, es el mismo Dios que tuvo compasión en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por todos los siglos. Por eso, a través de las palabras de los profetas, tú y yo podemos escuchar el clamor de un Dios también que anhela la restauración y la reconciliación con su amada creación. Si tú y yo vamos al Antiguo Testamento, vemos allí cómo los profetas, Dios habló a través de los profetas y Dios a través de ellos proclamó el deseo, el anhelo de la restauración y la reconciliación con el hombre. Por eso tenemos que entender que, sin embargo, es la encarnación de Cristo. Es la encarnación de Cristo donde el amor de Dios
alcanza su plenitud máxima y su expresión más sublime, porque en el nacimiento de Jesús vemos a Dios envuelto en la fragilidad de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque vemos a Dios acercándose a nosotros con humildad y gracia. De hecho, a lo largo de su ministerio terrenal podemos ver a Jesús nos revela el rostro eterno y amoroso del Padre. Lo vemos sanando a los enfermos, lo vemos consolando a los afligidos, lo vemos perdonando a los pecadores, pero es en la cruz donde el amor de Dios se manifiesta en toda su profundidad y en toda su amplitud. ¿Por qué razón? Porque en el sacrificio de Jesús vemos a Dios entregando todo por amor a su pueblo. Óyeme, hermano, gloria al Señor, porque en el sacrificio de Jesús vemos cómo está habiendo una reconciliación con el hombre. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre con él, al hombre consigo mismo, abriendo. ¿Y qué está pasando entonces? Hay una reconciliación total donde se están abriendo las puertas del cielo para todos aquellos que creen en él. ¿Te das cuenta? Es la expresión máxima del amor de Dios, donde las puertas del cielo se abrieron para todos aquellos que creen en él. Como escribiera el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuán grande y cuán bello es el amor de Dios, en que tú y yo, siendo pecadores, estando muertos en delitos y pecados, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Lo envió como sacrificio, como propiciación por nuestros pecados. Siendo tú y yo pecadores, Cristo murió por nosotros. Este, hermano, es el amor redentor. Y este amor redentor no solo nos libera del poder del pecado y de la muerte, sino que también nos adopta como hijos e hijas de Dios. Por eso, hermano, como nos dice el apóstol Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno que tú y yo, hermano, los que hemos creído en él, los que hemos creído, se nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de carne, dice la Escritura, ni por voluntad de sangre, sino que es por voluntad de Dios. Porque hemos sido adoptados en la familia de Dios. Porque la Escritura dice claramente que tú y yo hemos sido adoptados en la familia. Dice la Escritura que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, que Él nos eligió en Cristo. Hemos sido predestinados también para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esta es una verdad asombrosa y transformadora. ¿De qué? De que somos amados, hermanos, con un amor eterno y que tenemos un lugar asegurado en la familia de Dios. Ese es el gran amor, ese es el gran amor de Dios para nosotros. Por eso, como hijos de Dios, somos llamados a vivir en comunión con nuestro Padre Celestial, confiando en su amor incondicional y buscando su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Por eso tú y yo tenemos que, a través de la oración, la lectura de la Escritura y la comunión unos con otros, como creyentes, tú y yo tenemos que profundizar más en nuestra relación con Dios y tenemos que experimentar más plenamente el amor y la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que el amor de Dios, hermano, no termina en nosotros. No, porque está destinado a fluir a través de nosotros hacia los demás.
Como escribiera el apóstol Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es decir, no se queda el amor de Dios en nosotros, sino que el amor de Dios que está en nosotros estamos llamados también a darlo. Por eso el apóstol dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, hermano, que nuestra vida como seguidores de Cristo tiene que estar marcada por el amor sacrificial y desinteresado que refleje el amor de Dios, ese amor que Él nos ha mostrado en Jesús, y que ese amor, hermano, que ese amor podamos compartirlos con otros, como el gran mandamiento o los dos grandes mandamientos, que uno es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, en un mundo en el cual está lleno de divisiones, de desigualdades, el amor de Dios nos desafía a derribar barreras, a construir puentes, a construir relaciones de unidad, como escribiera el apóstol Pablo. Y ahora permanece. ¿Qué es lo que permanece ahora? Dice el apóstol Pablo: permanece la fe, la esperanza y el amor. Y dice: y estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. En última instancia, ¿sabe lo que sucede? Es el amor de Dios el que transforma el mundo. Es el amor de Dios el que nos llama a ser agentes de cambio, agentes de gracia en medio de la oscuridad en la cual estamos viviendo, en medio del caos en el cual nos encontramos. ¿Qué podemos decir para concluir? Para concluir, lo que podemos decir: que el amor de Dios es un misterio insondable y maravilloso que trasciende todo entendimiento humano, desde la creación del mundo hasta la redención a través de Cristo. Por eso vemos el amor de Dios manifestándose en cada aspecto siempre de nuestra existencia. Por eso, como hijos e hijas de Dios, hermanos, somos llamados a vivir en comunión con nuestro Padre Celestial, y somos llamados a reflejar su amor y gracia en todo lo que hacemos. Por eso, hermano, tenemos que entender que tú y yo tenemos que manifestar este amor a otros, y que esta reflexión, hermano, nos inspire ¿a qué? A cumplir, como dice la Escritura, que tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que podamos ser testigos vivos del amor transformador de Dios en el mundo. Que Dios les continúe bendiciendo, porque como siempre digo, dice la Escritura, bendecido estamos en Cristo. Un fuerte abrazo y adelante en el Señor.